Mientras voy admitiendo a los compañeros, ya somos 13, éramos recién 17, así que nos falta mucho para retomar. Les hago una pregunta si alguno lo sabe. Un colega que da clases en otra materia me comentó que había alguna forma en el Zoom de dejar por defecto que admita a todos los que se conectan. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se hace eso para no tener estas pérdidas de tiempo en futuras clases mientras yo me doy cuenta de admitir a todos y que nadie se pierda una parte de la clase solo porque yo no lo admití? Bueno, si alguno sabe cómo se No, hace, después mándemelo por mail o coméntelo en el chat y la clase que viene tratamos de no dejar a nadie afuera porque yo no me di cuenta de admitirlo. Ya somos 16, creo que cuando se cortó éramos 17, así que podemos ir empezando, así ya no se alarga tanto. Bueno, entonces le decía, de vuelta, esto va a ser muy importante para aquellos de ustedes que el día de mañana ejerzan su profesión como administradores de bases de datos en empresas, en organismos públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Cada vez que ustedes generen algún script o alguna captura de datos o lo que sea para ingresarlo en el banco de datos, ¿pueden estar cometiendo este delito? No. Solo van a estar cometiendo si los datos que ingresan no tenían derecho a ingresarlos. Ahora, si ustedes ingresan un dato cierto, ¿seguro no van a estar cometiendo este delito? De vuelta, no. Tienen que tener el derecho a ingresarlo. Si ustedes son de golpe los administradores de la base de datos de un hospital, ¿no? Y entonces probablemente tengan un sistema de facturación y un sistema de historias clínicas, ¿no? Y esos sistemas tengan bases de datos separadas. Probablemente no, probablemente tengan el mismo. Pero por hipótesis, imaginémonos un hospital que tiene dos bases de datos distintas. Una con el que organiza las historias clínicas y otra con el que organiza la facturación, ¿no? Seguramente ustedes tienen derecho y la obligación, y lo tendrán que hacer como administradores de ese sistema, a replicar en el sistema de facturación todas las prácticas médicas que se carguen en las historias clínicas, ¿no? Que se le realizan al paciente para que el sistema de facturación lo pueda facturar al paciente, a la obra social o a quien corresponda. Ahora, probablemente no haya un derecho a que ustedes carguen en ese sistema los diagnósticos del paciente, o mucho menos tengan derecho a cargar en la base de datos de marketing del hospital o de la clínica los diagnósticos de los pacientes para que la clínica sepa a quién ofrecerle un nuevo método de quimioterapia o a quién ofrecerle un mejor analgésico como política comercial. ¿Está bien? Porque si bien el dato es verdadero y si bien yo como administrador de la base de datos de historias clínicas tengo derecho a insertarlo en esa base de datos, no tengo derecho a utilizar la información que conozco sobre la enfermedad de una persona para mejorar las políticas comerciales de una empresa. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, lo significativo acá va a ser el concepto de dolo. Para estar incurriendo en el delito yo tengo que insertar de manera ilegítima un dato, pero además tengo que saber que lo estoy insertando de manera ilegítima y tengo que querer insertarlo de manera ilegítima. ¿Está bien? Puedo desconocer la ilegitimidad, pero al menos tengo que saber y querer que estoy insertando el dato. Y eso es ser ilegítimo. ¿Sí? No exigimos que la persona, porque si no alcanzaría con excusarse de, yo no sabía que estaba prohibido. ¿No? No exigimos que la persona sepa que está prohibido, pero sí exigimos que la persona sepa que este dato lo quería insertar en esta base de datos. Y si eso era ilegítimo, cometo el delito. Ahora, si yo no sabía que este dato lo estaba insertando en esta base de datos, o no sabía que eran, por ejemplo, si yo supongo
que el concepto base de datos es único y todas las bases de datos del hospital es la misma base de datos, aunque sean sistemas separados, ¿sí? No estoy cometiendo el delito cuando replico la información de una tabla en otra. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo claro que son sistemas separados y base de datos independientes, sí estoy cometiendo el delito. Tengo que saber y querer. ¿Sí? Después, hasta ahí llegan los delitos que hacen a la violación de la privacidad o el secreto. Después vienen dos delitos también bien interesantes que son los que afectan al patrimonio de las personas. Y esos dos delitos van a ser el delito de daño y el delito de fraude informático. El delito de fraude informático está en el artículo 173, se los voy a comentar más o menos rápido, pero les va a quedar más o menos claro porque es fácil de entender. Había una gran discusión sobre las estafas que se realizan por medios informáticos, el phishing y distintas estafas que se realizan por medios informáticos, sobre si estábamos frente a una estafa o a un hurto o a un robo, ¿no? Ahí lo que tenía que ver son diferencias entre las formas de los requisitos de esos delitos históricamente. El hurto requiere apoderarse de una cosa ajena. Cuando uno, por ejemplo, hace una transferencia electrónica, ¿sí?, de una cuenta bancaria a otra, ¿no?, o de una cuenta de Mercado Pago o de cualquier lugar donde uno pueda tener valores depositados de manera electrónica y los transfiere a otra cuenta, en realidad no se apodera de ninguna cosa, ¿sí? Lo único que hay es un cambio de algunos ceros y unos en una registración. Y si lo queremos ver en un nivel superior, no a nivel assembler, lo que hay es un cambio de registración en distintas tablas, ¿no? Sería un cambio en los libros de contabilidad, yo no me llevé ninguna cosa. Entonces había una discusión con que no podía ser hurto. También había ahí, con eso también arrastraba el robo, que el robo es un hurto con violencia, ¿no? Con fuerza en las cosas o violencia en las personas. Como acá no había ni cosas ni personas, no podía ser robo, ¿no? Entonces, muchos jueces y doctrinarios del derecho decían, no, cuando se trata de un desvío de fondos, una afectación al patrimonio por medios informáticos, estamos en una estafa. Ahora bien, la estafa tiene 3 requisitos. Para uno hacer una estafa, lo que tenemos que tener es una disposición patrimonial voluntaria, es decir, el estafado me tiene que dar las cosas por propia voluntad. Yo no se las arranco, no se las saco sin que se dé cuenta, no se las saco con violencia, sino que lo engaño y me da. Lo siguiente que tiene que haber es un ardid o engaño suficiente. Si yo me siento con una silla en una esquina y pongo arriba a mí un cartel que dice banco, y viene una persona y me dice, hola, buenos días, vengo a hacer un depósito, ¿qué banco es usted? Y yo le digo, soy el Banco Nación. Ah, deposite este dinero en mi cuenta, ¿no? La verdad que esa persona no puede decir que le estafé, porque una persona sentada en una silla en una esquina nunca puede creer que es un banco, es el Banco Nación. ¿Está bien? No hay un ardid suficiente para engañar a nadie. La persona me dio la plata porque es tonta, no porque yo la estafé. Ahora, si hay un local comercial que tiene cajas, que tiene empleados, que hay gente haciendo fila, y qué sé yo, y en realidad lo monté yo y no el Banco Nación, pero tiene cartelería en la puerta que dice Banco Nación, el que vaya a hacer un depósito ahí puede decir que lo estafé. ¿Está bien? Pero además de la disposición patrimonial voluntaria y el ardid, lo que tiene que haber es un error de esa persona que en base a ese engaño me da voluntariamente su dinero. Y cuando uno lo que hace es desviar fondos entre cuentas electrónicas, no hay error. Las máquinas no se equivocan. Yo sé que ustedes
los informáticos siempre entienden que un bug en un sistema es un error, que existen errores de programación y errores en los sistemas. Desde el punto de vista jurídico, las máquinas no se equivocan, hacen lo que están programadas para hacer. ¿Está bien? Por lo tanto, no hay una persona que entre en ningún error. Entonces la discusión era, acá no hay estafa, porque no hay ninguna persona a la que le hicieron cometer un error. Hay un sistema informático que frente a ciertos estímulos hizo lo que le habían programado que hagan. ¿Está bien? Entonces tampoco se le podía aplicar la figura de estafa. Y era un problema. La verdad que era un problema. Entonces, ¿qué hizo la reforma del Código Penal? Muy sencillo. No entró en la discusión sobre si hay error, si no hay error, que es una discusión filosófica. Agregó el inciso 16 al artículo 173 del Código Penal, que es el que define las estafas. Hay muchos tipos de estafa distintos. Y decidió que vamos a llamar fraude informático el que defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema o la transmisión de datos. No me importa si yo modifiqué el dato en el sistema, si yo lo modifiqué cuando se estaba transmitiendo del cajero al Banco Central, si hackeé el cliente de Home Banking o hackeé directamente la base de datos del banco. Si modifico, ¿sí?, si altero el funcionamiento de un sistema de registración económica informático, porque altero de manera fraudulenta el dato, o porque lo cambio en el momento de la transmisión, o porque modifico cómo funciona el sistema, cualquiera de esas tres cosas que haga es un fraude informático y estoy alcanzado por el delito y mi delito se considera una estafa. ¿Está bien? El siguiente delito que va a modificar esta reforma es el de daño. ¿Se acuerdan que yo les había contado el ejemplo del hackeo a la página de la Corte Suprema? Modifican la página de la Corte Suprema, se enjuician a las personas, los enjuician por daño, el abogado defensor muy hábilmente dice, no señores, esto no es un daño porque no hay una cosa ajena que fuera dañada. Ah, me dicen que se escucha entrecortado. ¿Esto es hace mucho? En mi caso lo escucho bien, profe. ¿Sí? Ah, bueno. No sé, Jorge, si lo seguís escuchando entrecortado. Si no, vemos de recomenzar alguna cosita. Pero bueno, decía, con el ejemplo que les había dado de la Corte Suprema, lo que dijo el abogado defensor es el delito de daño, dice, el que dañare una cosa ajena, ¿no? Los ceros y unos que componen una página web no son cosa, por lo tanto, no, acá no hay un daño posible. Eso es el delito de daño del artículo 183 del Código Penal, ¿no? Y lo que se hizo con esta reforma, para no empezar a discutir si las páginas web eran o no eran una cosa, si los bienes informáticos son o no son una cosa, ¿no? Lo que se hizo fue agregar un párrafo, perdón, en el mismo artículo 183 que dice, en la misma pena incurrirá, es decir, no sé si es un daño o no es un daño, pero le voy a aplicar el mismo castigo al que alterare, destruyere o inutilizare datos, documentos, programas o sistemas informáticos, o vendiere, distribuyere o hiciere circular o introdujere en un sistema informático cualquier programa destinado a causar daños. Es decir, que el delito de daño abarca destruir, alterar, inutilizar un dato, un documento, un sistema informático, pero también la distribución de malware. ¿Sí? Si yo distribuyo programas destinados a causar daño, estoy cometiendo el delito de daño. La pregunta es, si me agarré,
Ahí está, me dicen que Jorge está intentando entrar de No, nuevo. Ahí no, lo digo por habilito. si está intentando entrar de nuevo y Sí, capaz que está ahí lo la estaba solicitud. haciendo, muchas gracias por el aviso. Después voy a No, tratar de no. averiguar esa forma de no tener que admitirlos, así no se pierden nada. Decía, Profe, sí, sobre eso capaz tiene habilitada la sala de espera. hay una parte donde deshabilito la sala de espera. Bien. Sí. Bueno, voy a em, averiguar cómo se hace eh, para, para en la próxima clase, la del miércoles que viene, ya no tenerlas y pueden ingresar directamente. Bueno, les decía, sí, ahí me proponían usar el Jitsi. Yo la verdad que usé otras dos plataformas además de esta. Una vez usé esta Jitsi y otra vez utilicé Google Meet. En Google Meet el problema que tuve es que no encontré la forma en que se graba. Y en Jitsi, la verdad que la vez que yo la usé funcionó muy mal. No sé si era porque ese día teníamos mala conexión los que estábamos conectándonos, pero funcionó muy mal. Tuvimos una reunión de trabajo que en un momento tuvimos que suspender. Como hasta ahora esta me funciona, la sigo usando. Pero si ustedes recomiendan alguna de esas dos o una cuarta que ustedes conozcan, mientras se pueda grabar para después volver a subir las clases al campus, no tengo problema en utilizar la que a ustedes les sea más conveniente. Sobre todo si eliminamos este problema de que se corta los 40 minutos. Pero bueno, así no los retenemos tanto tiempo, volvemos. Decía, distribuir malware es delito según este artículo del Código Penal. Ahora bien, si yo me... si yo agarré un troyano y le di clic al botón que dice aceptar y eso le mandó un archivo, un virus a todos mis contactos. ¿A ustedes les parece? ¿Es un delito? Y esto ahora se los voy a preguntar. ¿Alguno? Contésteme. ¿Eso no es un delito y por qué? no tenía intención el que Bien, hizo clic ahí en muy bien. distribuir un virus. Por el concepto de dolo. Cuando el Código Penal dice que distribuir malware es un delito, es distribuir malware sabiendo que es malware y con la intención de hacer daño. Si yo lo distribuyo sin saberlo o sin la intención, no cometo el delito. No cometo el delito si lo distribuyo porque un virus tomó mi máquina, la convirtió en bot y lo dispara para todos lados. No cometo el delito si, por ejemplo, participo de un concurso de virus y voy y llevo en un CD el virus que programé y lo meto en una máquina a ver cuál es el último virus que queda vivo. Cometo el delito si después agarro ese virus que programé y lo suelto en la red. Pero si lo voy a llevar al concurso de programadores de virus, no cometo un delito. ¿Está bien? Si mi máquina es utilizada como bot para formar parte de un ataque de denegación de servicio contra un determinado sitio web, no cometo un delito. Si yo organizo el ataque de denegación de servicio, cometo el delito de daño. ¿Está bien? Después de estos dos delitos, que son los que afectan a la propiedad, al patrimonio, nos quedan delitos que afectan a cosas públicas. Uno que afecta a la seguridad pública y el otro que afecta a la fe pública. El primero es la interrupción de las comunicaciones. Es el artículo 197 del Código Penal y como en todos los anteriores, lo único que hizo la reforma fue agregar a la comunicación electrónica. Ahora bien, ese artículo está dentro del capítulo de delitos contra la seguridad pública. Entonces, no todo el que interrumpa una comunicación electrónica va a estar cometiendo el delito. Va a estar cometiendo el delito el que interrumpa una comunicación electrónica afectando la seguridad pública. ¿Está bien? Ese delito originalmente había sido pensado para los atentados anarquistas que volteaban torres de telégrafo. No era para el que se paraba delante de un cartel. Si yo voy caminando por la calle y me quedo parado delante de un cartel de esos de propaganda, y la gente que pasa por delante mío no lo puede ver, efectivamente estoy interrumpiendo la comunicación, pero no afecto a la seguridad pública, no es un delito. O si yo, por hacerle un chiste
a un compañero de trabajo mientras está hablando por teléfono, voy y le aprieto la horquilla del teléfono y le corto la comunicación, estoy interrumpiendo una comunicación, pero no afecta a la seguridad pública, no es un delito, es una mala broma entre compañeros de trabajo, ¿está bien? Pero además, tengo que tener la intención y la voluntad de interrumpir las comunicaciones para afectar a la seguridad pública. Si yo trabajo en un ISP, está bien, y de golpe tengo miles de usuarios, ¿no?, de mi ISP. Y entre los usuarios de mi ISP tengo, por ejemplo, a la policía de la provincia de Buenos Aires, y toda la comunicación de internet de la policía de la provincia de Buenos Aires la suministro yo, ¿no? Y la suministra la empresa en la que yo trabajo, y yo de torpe que soy, ¿no?, en un momento mando a rebootear un servidor y dejo sin conexión a todos los clientes de este ISP, entre ellos a la policía, y a través de estas comunicaciones garantizaban la seguridad de ciertos lugares donde le llegaba el mensaje que le decía al policía: parate en esta esquina, parate en aquella otra. Afecté la seguridad pública y de alguna manera la puedo haber afectado, ¿no? Ahora, ¿yo tenía la intención y el conocimiento de que estaba afectando la seguridad pública? No. Yo cometí un error y reinicié un servidor. Entonces no cometo el delito. ¿Dónde se aplicaría esta figura? Por ejemplo, ustedes la mayoría son muy jóvenes, no se van a acordar, pero hará unos 10 o 15 años, el día de las elecciones de gobernador en la provincia de Tierra del Fuego, la provincia de Tierra del Fuego tiene un único caño que le lleva internet a toda la provincia. Bueno, interrumpieron la comunicación y entonces mientras estaba sucediendo el escrutinio, la provincia de Tierra del Fuego se quedó en la mitad del escrutinio sin comunicaciones y no pudo seguir escrutando. ¿Está bien? Ahí estamos frente al delito de interrupción de las comunicaciones. Es algo que afecta al conjunto de la población. ¿Sí? Y el último delito que se modifica es el de preservación de la prueba. Este delito afecta a la fe pública y este es un delito que puede llegar a afectar a los profesionales informáticos, y acá hay que tener mucho cuidado porque es el único delito que tiene una forma de comisión no dolosa, sino culposa, es decir, que ustedes la podrían cometer por negligencia o por impericia, ¿sí? El delito lo que castiga, y lo voy a leer para no equivocarnos, dice que será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere, inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante una autoridad competente, registros o documentos confiados a su custodia, ¿sí? Si el autor fuere el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación especial. Y si el hecho se cometiera por imprudencia o negligencia, el castigo va a ser una multa de 750 a 12.500 pesos. Ahí hay un tema. Es muy habitual en causas judiciales, ¿no?, que el juez que está queriendo demostrar algo le ordene al responsable informático de una determinada base de datos: señor, presérveme los datos a tal fecha, que en algún momento de este juicio lo vamos a necesitar como prueba, ¿no? Entonces, según este artículo del Código Penal, si esa persona a propósito destruye esos datos, va a tener una pena de 1 mes a 4 años. Pero si esa persona destruye esos datos sin querer, igual va a tener una pena. No va a ser de cárcel, va a ser de multa, y una multa relativamente baja, porque eso quedó desactualizado, de 12.500 pesos. Pero lo que va a tener es un antecedente penal de haber cometido un delito. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que se me aplique este delito? Que yo tengo que haberlo hecho, como todos los otros delitos, a título de dolo, es decir, sabiendo que lo hago y con la intención de hacerlo, o que lo tengo que haber hecho a título de culpa, de negligencia o de impericia. ¿Cuándo hay negligencia o cuándo hay impericia? Hay negligencia cuando yo no tomé los recaudos necesarios que razonablemente debía tomar para que no se produzca un determinado daño. ¿Está bien? Entonces, si de golpe
Yo soy el responsable de la base de datos. Ahí me pregunta Santiago cómo se actualizan los montos de la multa. Efectivamente, como la multa está en una ley para actualizar y está expresada en pesos, para actualizar el monto de la multa hay que modificar la ley con otra ley. Pero bueno, les decía, si yo soy el responsable de una base de datos y a mí me dicen que debo guardar determinados datos porque me los van a pedir en una causa judicial, y yo mínimamente no tomo un backup de la base de datos al día que me lo pidieron, la verdad que soy negligente, porque no cumplo con el mínimo de diligencia que se puede esperar para cumplir con lo que me ordenaron. ¿No? Ahora bien, ahí dice de vuelta Santiago que le parece muy engorroso que para modificar el monto de la multa haya que hacer una ley. Lo que yo te digo, Santiago, es que vos pensás que el monto de la multa es el castigo que se aplica. A mí no me parece engorroso que tengan que estar de acuerdo los representantes del pueblo cuando decidimos que a ciertas personas le van a aplicar un castigo, ¿no? ¿Cuál es el castigo? Porque así como el monto de multa, el castigo podría ser cárcel, el castigo podría ser... Entonces, bueno, si vamos a modificar cuál es el castigo, yo creo que estuvo mal pensada la ley cuando se la hizo. Lo que pasa es que esa ley se hizo porque la parte de las penas no se modificó con la ley de delitos informáticos, por lo tanto esta ley, este artículo está desde 1922 en el Código Penal, ¿no? Y fueron actualizados los montos en 1991, cuando no había inflación en la Argentina. Entonces está mal pensado en que los montos deberían estar en unidades fijas que puede actualizar una autoridad administrativa. Pero incluso eso, dejar librado a que sea el Poder Ejecutivo el que decide cuánto vale una multa, y es medio complicado, porque el día de mañana el Poder Ejecutivo me quiere perseguir a determinadas empresas o a determinadas personas y pone multas que directamente llevan a la quiebra a la gente, y lo decide el Poder Ejecutivo porque se le ocurrió, ¿no? Y entonces dice, bueno, yo ahora quiero que Internet solo sea provisto por el Estado. ¿Eso sería constitucional en la Argentina? Sí, sería constitucional. Hay que sacar una ley que diga que es un servicio público y que solo lo provee el Estado, ¿no? Pero entonces, la verdad que como no tengo los votos suficientes para esa ley, entonces lo que yo voy a hacer es cambiar el monto de la multa que tengo por incumplimiento, por violación a al derecho del consumidor de los proveedores de Internet, y por cada violación al derecho del consumidor que haga un proveedor de Internet, le pongo una multa tan onerosa que llevo a todos los Internet providers a la quiebra. ¿Está bien? Y no está bien. Si yo quiero, cosa que les digo que a mí me parecería una idea fantástica, no creo que sea la idea del gobierno en este momento, pero si yo quiero que Internet solo sea provisto por el Estado, tengo que sacar una ley que diga eso. No puedo hacerlo llevando a la quiebra a las empresas que dan ese servicio mediante ponerle multas exorbitantes. Entonces, los montos de las multas me los tiene que aprobar el Congreso, porque es la forma de controlar que no sea una decisión arbitraria del Poder Ejecutivo. Pero eso no tiene que ver con los delitos informáticos, es en general, ¿no? Es la forma de proteger a los ciudadanos. Pero entonces volví a decirle, cuando yo estoy encargado por un juez, y esto se da mucho en juicios sobre alimentos, ¿no? Muchas veces en juicios sobre alimentos, a la empresa empleadora o al banco donde la persona cobra el sueldo o a distintos lugares, se le pide que reserve la información de cuánta plata cobraba una persona en determinada época o cuánta cobró en determinado lapso, y por ahí ese juicio dura años, y a mí me piden hoy que reserve la información, ¿sí? Pero dentro de 5 años me pide que se la mande. Yo, como depositario judicial, estoy obligado a preservar esa información. Y si no realizo todos los actos razonables para preservar esa información,
voy a haber cometido el delito. Si se incendia la empresa y se pierden las computadoras, no soy responsable. Si yo había tomado backup y había hecho todo lo necesario para que la información no se pierda, pero se incendia el edificio y se pierden las computadoras, no es mi responsabilidad. En todo caso, será responsabilidad del encargado de la seguridad del edificio, no mía. Ahora, si yo no tomé backup, si mi sistema pisa la información cada 30 días y yo no hago nada para evitar que pise esta información concreta cuando me habían ordenado que la preserve, si no tengo un espejo, si no tomé alguna acción activa para proteger la información, voy a ser responsable, voy a deber la multa, pero sobre todo voy a tener el antecedente de haber cometido algún delito. Al final falté a mi promesa y todo esto fue bastante más largo de lo que esperaba. Nos quedan 8 minutos de esta conexión, me parece que prometo no hacer una cuarta, pero si quiere alguno en estos 8 minutos que nos quedan, hacer algún comentario, una duda, preguntar algo o lo que sea, está abierto los micrófonos para que hagan las preguntas que quieran. No sé cuál es. Medio comisivo. Una buena pregunta, no tiene que ver con los delitos informáticos, sino en general. El medio comisivo es la forma de cometer un delito. ¿Está bien? Por ejemplo, yo puedo cometer un delito por propia mano, ¿sí? No sé, el que matare a otro. Yo puedo agarrar mi mano y matarlo a golpes. Mi medio comisivo es la propia mano. Es mi propio accionar. O, por ejemplo, puedo armar una trampa muy compleja donde una persona viene caminando por la calle y disimuladamente hay un pozo que cuando pisa una tabla se rompe, cae en el pozo y está lleno de cuchillos y lo mata. No lo maté con mi propia mano. Utilicé otro medio comisivo, pero realicé yo la conducta de matar a otro. ¿Sí? Yo puedo dañar un sistema informático agarrando a patadas la computadora donde está el disco donde el sistema está guardado. Y es un medio comisivo físico. También puedo dañar el sistema informático introduciéndole un script con malware y es un medio comisivo informático. Medio comisivo es la forma de cometer el delito. ¿Sí? Entonces, la reforma de la ley 26.388 lo que introdujo fue los medios comisivos informáticos al Código Penal. Forma supra. No me queda claro la pregunta. Por ahí si la decís oralmente la entiendo más. Supra es una palabra en latín que usan mucho los abogados. Generalmente dicen ut supra, que quiere decir, supra quiere decir arriba en latín. Entonces muchas veces los abogados que les gustan los latinazgos dicen ut supra es lo que dije más arriba. Pero no sé en qué contexto es esta pregunta de forma supra. Supralegal puede ser. La verdad que no me. Si tenés la frase completa, por ahí lo puedo buscar. Si no, me comprometo a buscarlo en el texto y contestarlo por mail. Pero puede decir forma supralegal. A ver, acá tengo el texto abierto. Vamos a buscar donde dice supra. La verdad que es una palabra que nos gusta mucho a los abogados. En la forma suprasugerida. Sí, lo que está diciendo es en la forma que dije más arriba, o que sugerí más arriba. Quiere decir que lo dijo en el mismo texto unas páginas más arriba o unas líneas más arriba. Los abogados en gran medida hablamos en difícil porque es la forma de garantizar que nadie nos entienda y que nos tenga que contratar para entender a los jueces y a otros abogados. Si habláramos en fácil, nadie nos necesitaría.
La verdad que no una bibliografía, me pregunta Santiago si hay algún texto para aclarar la terminología legal. Yo no conozco ningún texto concreto, en general googleando se las encuentra, la mayoría en la propia Wikipedia las explica, pero si hay alguna palabra o alguna fórmula que no se entienda, trasládenme la pregunta que yo me comprometo a evacuarla. Y si es posible, no creamos un grupo, debería crearlo, pero si es posible las preguntas y esas cosas mándenmela con copia a todos, así porque de las cosas que yo digo se aprende, pero también se aprende de las dudas de otro y de las respuestas a otro, ¿no? Entonces, si es posible esas cosas, mándenmela Profe, con copia a todos. lo que podría hacer es crear un hilo en el campus y que ahí lo Ah, vemos todos. Sí. bien, Se pueden ahí está. responder y se ve consultas de otros. Está bueno. Voy a tratar a ver cómo se hace y crear un hilo en el campus. Es una buena sugerencia. Bueno, al final me extendí, fueron 3 encuentros de 40 minutos en vez de 2 como había prometido. Voy a ver si logro mejorar mi timing y el miércoles que viene con 2 lo resolvemos. Les mando un saludo a todos. Nos vemos el miércoles que viene sincrónicamente, palabra que aprendí hace poco, y entre tanto les voy a estar haciendo llegar de vuelta por mail el texto que vamos a abordar la clase que viene y recibo cualquier pregunta o consulta por la misma vía y voy a abrir ahora el hilo en el campus. Hasta luego. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Gracias.